Padre bendito, poderoso Dios, te damos gracias, Señor. Estamos agradecidos, Padre, por todo lo que tú haces día con día, Señor. Porque tus promesas, Señor, se cumplen. Y porque lo que tú hablas, Señor, se hace vida en nosotros, Padre. Sabemos que fuera de ti nada podemos hacer, Señor. Y que fuera de tu espíritu y de tu unción, Padre bendito, tampoco podemos obrar, Señor. Todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos bajo tu poder, Padre, bajo tu autoridad, Señor, en obediencia a ti, Padre, y bajo tu unción, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, Padre, por un día más que nos das, Señor, porque este día lo vas a marcar, Señor, diferente en nosotros, Padre. Porque tu Espíritu Santo está en este lugar, Señor, y donde está tu Espíritu Santo pasan cosas, Señor, extrañas, que muchas veces no podemos entender, Señor. Pero sabemos que hay libertad, Señor, y que nosotros te damos libertad, Señor, para que tú hagas en nuestra vida, Señor, como tú quieres hacer, Padre. Aunque no entendamos, pero solamente ponemos nuestra confianza en ti, oh Dios poderoso. Porque aunque yo no sepa, tú sí sabes, Señor. Bendito Dios, preparamos nuestros corazones para esta hora, Padre. Y que esa tierra, Señor, que tú has preparado, Padre, caiga esa semilla, Señor, y que dé fruto, Padre, para tu honra, a tu gloria, Señor. Porque es tu palabra, Señor, y no es la mía, Padre. Porque es tu espíritu, Señor, y no es mi voluntad, Padre. Es la tuya, Señor. Amén, Padre. Amén. Amén. Vamos a empezar a leer la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:5. Yo leía esta carta y me daba cuenta que la esencia pues es de Pedro, ¿verdad? Hablándole a los creyentes por diferentes circunstancias que están pasando en la iglesia, ¿verdad? Y que siguen pasando hoy en día. Pero les habla a ellos acerca de las situaciones que como creyentes tenemos muchas veces que atravesar, de las cuales nosotros muchas veces desconocemos. Porque muchas veces desconocemos cuál es la obra de Dios aquí en la tierra, cuál es la obra de Dios en nuestras vidas, a pesar de que ya somos creyentes en Cristo, ya somos hijos de Dios. Y Pedro dice en el versículo 5, dice que sois protegidos. ¿Cuántos saben que somos protegidos de Dios? Amén. Pero dice por el poder de Dios. Pero hay un medio para llegar a ser protegidos por el poder de Dios. Y dice que eso lo logramos mediante la fe. Para la salvación dice que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Cuántos saben que la fe va a tener un final? La palabra de Dios lo dice, que la fe tendrá un final cuando sea revelado Cristo, ¿verdad? La fe ya no va a ser necesaria. Pero en este tiempo donde estamos viviendo, muchas veces nos hemos olvidado que la fe es necesaria. Y no de vez en cuando, sino que cada día de nuestras vidas, como creyentes en un Dios que no vemos, tenemos que manifestar esa fe a través de nuestros actos, a través de orarle al Señor, a través de buscarlo cada día, a través de obedecerle. Esos son actos de fe. Y la palabra me enseña que mediante la fe yo puedo ser guardado y protegido. Pero hay algo interesante y que me mueve a mí el espíritu, que es el poder de Dios. ¿Cuántos saben que hay poder en Dios? ¿Verdad? Y que ese poder se lo ha dado a sus hijos, a su iglesia. Pero lastimosamente no todos llegamos a ver ese poder con nuestros ojos. Porque lastimosamente no todos hemos llegado a comprender que la fe la tenemos que hacer manifiesta. La fe no es algo que va a venir Jesús a encender como una llama. No funciona de esa manera. La fe se manifiesta a través de que yo crea
que Dios puede obrar en mi vida, que Dios puede obrar inclusive en la vida de otros a través de la mía. Y otra de las cosas que me llama la atención en la carta de Pedro es que él empieza a hablar sobre pruebas. Y les empieza a decir que no se sorprendan cuando diversas pruebas acontezcan en la vida del creyente. Esto me habla a mí de que no todo va a ser color de rosa, de que no todo va a ser lindo en el caminar con el Señor. Eso me habla a mí que el evangelio verdadero de Cristo no solo se trata de alegría, de felicidad y de gozo. Déjame decirte que no, también pasamos por situaciones donde somos probados, donde nuestra fe es probada. Y si a ti te han predicado un evangelio en donde todo es prosperidad, en donde todo es alegría, déjame decirte que el Dios que yo te vengo a predicar no trabaja de esa manera. Porque el Señor está formando en cada uno de nosotros hijos obedientes, humildes, amadores de Dios, más que amadores de lo que está en el mundo. Y eso solo se forma en la prueba. Ese carácter que Dios quiere formar en cada uno de nosotros se forma en la prueba. Pero algo interesante también en la carta de Pedro es que él les dice, no todo es prueba de Dios, sino que hay circunstancias o más bien consecuencias por actuar mal. Y en muchas ocasiones vemos gente que es recién nacida en el reino de Dios y es confundida creyendo que tener a Dios de tu lado es igual a caminar por un camino sin problemas. Pero cuán equivocado es esta teoría. En la carta de Pedro vemos que se dirigió a cristianos que sufrían por convertirse al evangelio, pero explica que también hay posibilidad de que el creyente sufra por su mala conducta y que también el creyente debe ser probado. En el versículo 2:20 dice lo siguiente: porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Déjame decirte que si el Señor se ha manifestado a tu vida, ha sido porque Él te ama, porque Él te anhela y porque Él tiene un plan específico para tu vida. Pero es necesario que entiendas que en los momentos difíciles Él va a estar contigo. Dios no te promete que por el mundo vas a andar sin sufrimiento, sin dolor y sin golpes, pero sí nos promete estar a nuestro lado cuando pasemos por dificultades. Y eso es una gran ventaja, porque tener al Dios Todopoderoso protegiéndome a mí, eso me habla de que no me puede dañar nada, ¿verdad? La palabra dice que ningún arma forjada contra ti va a prosperar. ¿Y cómo es eso? Si en realidad yo soy débil. Pero la verdad es que yo me fortalezco en el Señor y que Él es mi fortaleza y que Él es mi torre fuerte. Y es ahí donde encontramos la protección. Pero es necesario que no solo lo lea y lo sepa, es necesario que yo lo crea con todo mi corazón. Perdón, leí el 1:20, ¿verdad? Les había dicho 2:20. Ahora sí vamos al 2:20. Pues dice, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero dice la palabra, si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya, dice, gracia delante de Dios. Esto me habla de que si yo haciendo el bien y así haciendo el bien y obrando en el camino de la justicia, caminando con Dios a mi lado, así sufro, y dice, y lo soporto, doy marcha atrás y sigo hacia adelante, esto haya gracia y mi vida haya gracia delante de los ojos de Dios. Y déjame decirte que la fe es necesaria para poder pasar cualquier circunstancia en nuestra vida.
No solo debemos activar la fe cuando todo marcha bien. En los momentos difíciles es cuando más debo demostrar que el poder de Dios me guarda mediante la fe. Amén. Porque es en el momento difícil y es en el momento cuando mi corazón está sufriendo. Es cuando yo más necesito demostrar que Dios está conmigo, que Dios me guarda, que Dios es el que me guía, que Dios es el que me protege en cualquier circunstancia difícil, en cualquier necesidad. Pero eso solo va a pasar cuando yo activo esa fe dentro de mí y le creo a Dios y lo que en su palabra está. Claramente sabemos que cuando a Jesús se acercaba gente, ¿qué le decía a él? Es tu fe, se ha hecho conforme a tu fe, porque sabemos que Jesús tenía fe. Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios y Jesús estaba lleno de fe. Pero es necesario que la gente que se acerca a Dios, dice, crea que le hay. Dice la palabra, todo el que se acerca a Dios, crea que le hay. Crea que Dios tiene algo para él. Hasta para acercarnos a Dios necesitamos mostrar fe. Yo quiero creer que si ustedes están aquí el día de hoy, y si yo estoy aquí el día de hoy, es porque tengo la fe de que Jesús está en este lugar. De que no hemos venido a ver a ver las sillas, a ver el templo, como el pastor decía, ¿verdad? A ver qué nueva decoración tenemos. No, venimos porque sabemos que el Espíritu Santo desciende y queremos encontrarnos con Él. Amén. El estar aquí, créeme que tú ya activaste tu fe con estar aquí esta noche. Dios ya ve con agrado que tú hayas caminado, que hayas salido de tu casa, porque no vivimos en la calle ninguno de nosotros, ¿verdad? Tenemos un techo, tenemos una cama, tenemos donde estar. No es que no tengamos nada que hacer para estar aquí. Es que lo mejor que podemos hacer es estar en su presencia. Y anhelamos estar en su presencia cada día, ¿verdad? Por eso es que estamos aquí. Hasta para eso necesitamos la fe, ¿verdad? Vemos que enseña la palabra que pudieron hacer la palabra nos enseña lo que pudieron hacer los siervos de Dios en la Biblia por medio de la fe. Vamos a ver Hebreos 11, ¿qué nos dice la palabra? Hebreos capítulo 11. Note qué dice el título. ¿La qué dice? La fe. La fe. La fe es ese poder que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Es una porción, dice, de fe que ha depositado en cada uno. Cada uno tiene eso. Y mire las diferentes cosas que hicieron los siervos de Dios. Dice en el versículo número 1, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos, dice. ¿Por quién? Por la fe. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Dice versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y dice el versículo 6, escuchen bien, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios a hacer cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba.
Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido, por el cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo, en número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto, ¿qué dice? De lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo, a su único hijo. Fue a él quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe José al morir mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes, por haber recibido a los espías en paz. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de ofrecer una mejor resurrección. Otros, dice, experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por el desierto y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido provisión por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Qué rico, ¿verdad? Todo lo que se pudo hacer por medio de la fe, por ese poder que Dios derramó en cada uno de los siervos. ¿Se dan cuenta? Cada una de las diferentes situaciones en las que vimos ahí. Y me llamó la atención algo sobre Caín y Abel, ¿verdad? Porque en el Génesis no nos dice que es por fe, ¿verdad? Sino que dice que el sacrificio que Caín hizo, que Abel hizo,
fue de agrado para Dios, mas el de Caín dice que no agradó a Dios, ¿verdad? Y dice que Dios por eso bendijo a Abel. Pero aquí está la clave, la fe, ¿verdad? La fe. ¿Qué me dice eso? Que Abel le creyó a Dios y creyó la enseñanza que traía tal vez de sus padres, de cómo debía de ofrendarle a Dios, o tenía una relación con Dios y él amaba a Dios y le dijo, te voy a dar lo mejor de mí. Pero en cambio Caín no creyó lo mismo. Y vemos que el problema era la incredulidad de Caín, ¿verdad? De que no le creyó a Dios, de que no hizo las cosas de verdad de corazón, como muchas veces nosotros las hacemos. Por incredulidad. Porque no le creemos a Dios en realidad. Todas las promesas que Él nos ha hecho. Muchas veces nos habla en profecía, muchas veces nos habla directamente con su palabra. Nos confronta. Y muchas veces hemos alejado esa palabra de nosotros y hemos cerrado nuestros oídos a la palabra de Dios. Muchas veces Él nos llama y más nos alejamos nosotros, ¿verdad? Pero es necesario que hoy cambiemos eso en nuestras vidas. Es necesario que hoy activemos esa fe que Él ha depositado en nuestro corazón. Y que nos demos cuenta que sin esa fe no vamos a llegar a ningún lugar. Que cada vez que nos acercamos a Dios es necesario que tengamos fe. Que cada vez que vayamos a nuestro cuarto de oración, creamos, dice, que Él está ahí y que Él existe, que Él es real. Cuando nosotros lleguemos a tener esa fe realmente palpable en nuestro corazón y nuestro corazón se una a nuestros actos, se una a nuestras palabras, se una a nuestros pensamientos, nuestra vida va a ser totalmente diferente. Pero démonos cuenta que todos los siervos de Dios hicieron todo eso por fe. Cuando Moisés levantó su mano con la vara, fue por fe, creyendo que Dios iba a hacer un milagro. Y cuando Dios te da esos milagros y cuando tú le crees a Dios, puedes ver esa gloria. Puedes ver las bendiciones de Dios. Muchas veces nos perdemos de esas bendiciones por nuestra propia incredulidad. Pero cambiemos ya eso en nuestras vidas. Seamos hombres de verdad y mujeres de fe. Que le creamos a Dios por cosas que realmente solo nosotros a veces. Si yo les contara a ustedes lo que yo le he creído a Dios en fe, se reirían muchos de ustedes. Se reirían de verdad. Porque muchas veces somos religiosos, queremos encapsular a Dios en solo lo que dice la letra, ¿verdad? No, eso no puede pasar. Yo me guío en esto. Y no estoy diciendo que sea incorrecto guiarnos por la palabra, pero muchas veces estamos ciegos y no se ha quitado el velo y no nos damos cuenta que la fe la podemos usar para muchas cosas. ¿Sí? Para muchas cosas. Te vuelvo a repetir. Si yo te contara lo que yo he hecho por fe, te reirías de mí. Y tal vez hasta no me creerías. Y dirías, no, eso es casualidad. No. Yo sé y tengo la convicción en mi corazón que es por la fe que yo he tenido. Amén. Tienes que levantar esa fe que Dios puso en tu corazón. Mira, si tú me ves hoy aquí delante predicando la palabra de Dios, no es más porque yo le creí a Dios, no es más por la fe. ¿O crees que yo nací predicando la palabra, crecí en una iglesia como Samuel y fui criado por un sacerdote? No, no, también tuve una vida, también anduve en el mundo, también probé los placeres de que puede ofrecer Egipto, que habla ahí la palabra, ¿verdad? Que vimos ahorita, que Moisés dice no prefirió los placeres que le pudo dar Egipto, sino que prefirió sufrir con el pueblo de Dios. Bueno, un día yo también fui y pasé por ahí. Pero si hoy en día hoy estoy aquí delante de ustedes y delante de Dios, es porque creo que hay un Dios que llama, que hay un Dios que se muestra con amor, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que conduce y que transforma la vida del hombre, la vida de cualquier mujer, a pesar por donde hayamos pasado, ¿verdad? Esa es la fe. Y por eso estoy yo aquí.
Y no porque yo sea mejor que nadie, ni porque yo me jacte de eso. Pero lo único que sí te digo es que yo he tenido fe, que le he creído a Dios. Y quiero decirte que tú tienes que tener fe, porque tú pasas diferentes cosas de las que yo he pasado. Pero lo único en común que tenemos es que tenemos esa fe en Cristo, en Dios, en su Espíritu Santo, el cual puede hacer toda obra y vencer sobre toda situación en nuestra vida. Amén. La palabra de Dios en Génesis 4 le dijo, si quieren vamos a Génesis 4. Vamos a ver qué le dijo Dios a Caín. Génesis 4:6. Dice, y entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se han demudado tu semblante? Dice, si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Dios le habló a Caín antes de que él cometiera un acto fatal. Como Dios muchas veces nos habla a nosotros en el tiempo para que no caigamos en muchas situaciones. Dice, el pecado lo estaba asediando, pero debemos dominar el pecado. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu de poder, el cual está dentro de nosotros, que nos da también el fruto del dominio propio. Amén. Y es necesario entender que cuando el pecado nos asedia, tenemos el poder de dominarlo, creyendo en la palabra de Dios. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dice la palabra, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. ¿Cuántos se glorían en eso? ¿Cuántas veces ha querido Satanás obrar en nuestras vidas? ¿Cuántas veces se ha querido introducir? Pero déjame decirte que hoy Jesucristo aparece en tu vida para destruir esas obras. Toda atadura, todo yugo, todo lo que te pueda ligar al mundo, Él vino a destruirlo y a romperlo. Para eso apareció, dice la palabra, para destruir las obras del enemigo. No tenemos que temer de lo que el enemigo pueda hacernos, de lo que el enemigo pueda tramar, de lo que él pueda hablar, ya que es padre de mentira. De lo que tenemos que estar confiados y nuestra fe tiene que estar puesta es que Cristo vino para derribar toda obra del enemigo. En nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en donde nos movamos, va a reinar Cristo. Pero tenemos que manifestar esa fe. Tenemos que creerle a Dios sobre todas las cosas. Y una de las obras del diablo es que dejemos de escuchar la voz de Dios, como hizo con Adán y Eva. Hizo que se olvidaran de la palabra de Dios. Y eso es lo que Satanás quiere hacer con nosotros muchas veces. Quiere que nos olvidemos de su palabra, de sus mandamientos. El pueblo de Dios en Egipto tenía las promesas de Dios. Tenía la palabra de Dios que había sido dada a los patriarcas, ¿verdad? Ellos tenían esas promesas. Y por eso mismo leímos hace poquito, ¿verdad? Que José les dice, no dejen mis huesos aquí. Por la fe él sabía que iban a salir, porque Dios ya lo había prometido. Y si Dios lo prometió, él lo iba a cumplir, ¿verdad? Pero vemos después que el pueblo de Dios en Egipto cae en esclavitud. Y yo me entraba ese interrogante en mí. Yo decía, ¿por qué, Señor, permitiste esto? Si tú eres un Dios de amor, si tú eres un Dios que tiene planes de bienestar para nosotros. Y él me decía, es que muchas veces yo sé, miren lo que dice Jeremías 29:11, porque ¿quién sabe? Dios dice, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para daros un futuro. Pero ¿quién es el que sabe? Él, no soy yo el que sabe. Y muchas veces yo soy el que quiere saber todo.
Señor, ¿por dónde me vas a llevar? ¿Pero por qué por aquí? ¿Pero por qué no por allá? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué? Escuchemos con atención, Él es el que sabe. Simplemente tenemos que caminar en lo que Él nos diga. Y aunque veamos oscuridad, aunque veamos montañas, aunque veamos el camino que no es cómodo muchas veces, si Él nos dijo que teníamos que pasar por ahí, creámosle a Él. Porque al final lo que veremos es nuestro bienestar. Y el pueblo de Dios cayó en eso. Dejó de escuchar las promesas, dejó de escuchar la voz de Dios. Y miren en Ezequiel 20, vamos a ir ahí rápidamente. El Señor me dio esta respuesta. Cuando uno se mete a estudiar la palabra del Señor, ahí mismo están las respuestas. ¿Cuántos saben eso? Y miren lo que dice la palabra. Y sucedió que en el año séptimo, el día 10, el del quinto mes, vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar al Señor y se sentaron delante de mí. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así dice el Señor Dios, ¿venís a consultarme? Vivo yo que no te dejaré consultar, no me dejaré consultar por vosotros, declara Dios. ¿Los juzgarás? ¿Los juzgarás, hijo de hombre? Hazles saber las abominaciones de sus padres. Escuchen pues. Y diles: así dice el Señor Dios, el día que escogí a Israel y juré a los descendientes de la casa de Jacob que me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto. ¿En dónde se dio a conocer a ellos? En la tierra de Egipto, dice. Y les juré diciendo: yo soy Señor vuestro Dios. Aquel día, dice, les juré que los sacaría de la tierra de Egipto, a una tierra que yo había escogido para ellos, que emana leche y miel, y que es la más hermosa de todas las tierras. Y les dije: arroje cada uno las cosas detestables que os atraen, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. No arrojaron las cosas detestables que les atraían, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces, dice, decidí derramar mi fuego sobre ellos para desahogar contra ellos mi ira en medio de la tierra de Egipto. Versículo 9. Pero actué en consideración a mi nombre, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones en medio de las cuales vivían, y a cuya vista me había dado a conocer, sacándolos de la tierra de Egipto. Ahí está la respuesta, ¿se dan cuenta? El Señor se presentó a hablarles y les dijo: miren, ¿quién fue el que le dijo a Jacob que descendiera a Egipto? ¿No fue Dios? ¿Verdad que sí? ¿Y dónde estaba Jacob? En Canaán. En Canaán. Y muchas veces nos hablan de Egipto para Canaán, pero pocas veces nos damos cuenta qué pasa de Canaán para Egipto. Y él ya estaba en Canaán, pero dice Dios: desciende. Y él obedece y descendió. Y el Señor lo hizo para preservar la vida de todo su pueblo, para bendecirlos. Y les dio tierras ahí donde iban a ser fructíferos, donde se prosperaron, dice. Y los egipcios los oprimían, dice, y ellos más prosperaban, más se producían. Pero llegó el momento en donde Dios les habló y les dijo: los voy a sacar de aquí a una tierra. Desháganse de la idolatría, desháganse del pecado, búsquenme a mí. Pero dice que el pueblo no quiso hacerlo. Y esa es la obra del enemigo: cerrarnos los oídos ante la palabra de Dios. Dios te está diciendo: tú puedes lograr cosas grandes en mí, tú puedes ser libre, tú puedes vivir de mi mano, tú puedes tener un Dios personal que esté contigo todos los días de tu vida, un Dios que te ama, que te cuida, que te restaura, que te protege, un Dios que te provee, que no te va a dejar caer. Dice la palabra que Él no va a dar tu pie al resbaladero, ni se va a dormir el que guarda tu alma. Esa es la palabra de Dios, pero el enemigo no quiere que tú sepas esa verdad, mucho menos que la creas. No quiere dejarte creer eso. Y cuando tú rompes esa barrera y empiezas a obrar en fe, a activar esa fe, empiezas a ver la gloria de Dios. Amén. Y ahí está la respuesta, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué caemos muchas veces en la esclavitud del pecado, en situaciones difíciles? Cerramos nuestros oídos a Dios, ¿verdad? A la voz de Él, y no lo obedecemos. Cuando escuches la voz de Dios, mira, cuando te den una profecía o cuando tú estés leyendo la Biblia
y algo haga rema en tu corazón, apúntalo. Apúntalo. Cuando tú veas una prédica, cuando Dios te esté hablando a través de un siervo y tú sientas que es para ti, apúntalo. Porque somos dados a olvidar las cosas y las promesas de Dios. Pero si las apuntamos, si las ponemos en nuestro cuarto, si las ponemos en nuestro teléfono, si las miramos constantemente, nos vamos a acordar que el que prometió es fiel para cumplirlo. Y cuando lo veamos cumplido, le vamos a dar gloria a Dios. Amén. La falta de fe a lo que Dios les había dicho, eso les hizo falta, fe para creer las promesas de Dios. Otra de las cosas que puedo ver es que se acomodaron en Egipto. La tierra de Egipto era próspera, la tierra de Egipto era fructífera, la tierra de Egipto era bonita ante los ojos. Se acomodaron ahí. Y la otra cosa que veo es que clamaron cuando era muy grande el sufrimiento. No permitas que llegues hasta enterrar la cara en el piso para clamarle a Dios. Cuando tú veas, dice la palabra que el sabio ve el mal, dice, y se aparta. Cuando tú veas que ya viene algo, cuando tú veas que estás próximo a pecar, cuando tú veas que estás alejándote, cuidado, no esperes a enterrar la cara en el piso para que Dios te levante de ahí, porque Dios lo va a hacer y te va a sacar de ahí, pero es muy doloroso, es muy sufrido llegar a ese punto. Dios no lo quiere hacer de esa manera. Dios te habla a tiempo, como lo hizo con Caín, a tiempo, antes de que caigas en el sufrimiento. No hay problema del que Dios no te pueda sacar, ya sea una dura prueba, que estés viviendo las consecuencias de obrar en ignorancia o en rebeldía. Dios está buscando corazones que le crean y de personas que quieran vivir en obediencia a Dios. Segunda de Crónicas 16:9. Segunda de Crónicas 16:9 dice: porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuya corazón es completamente suyo, ¿verdad? La Biblia Reina Valera dice exactamente eso, que todo corazón que sea para Él. Amén. Qué linda es la palabra de Dios. Y cuando me doy cuenta que Él anda buscando corazones, ¿verdad? Dice, anda recorriendo toda la tierra. Pero buscando, ¿qué dice? Alguien que le crea, alguien que le entregue su vida enteramente. Si a ti se te ha hecho difícil encontrarte con Dios, tal vez es porque has querido vivir muchas veces en tu propia sabiduría. Pero la única manera que Dios sobre en tu vida es cuando tú entregas el 100% de tu ser. Porque Dios no puede trabajar con el 90 ni con el 95, inclusive con el 99. Porque ese 1% en determinado momento va a estropear. Cuando Dios va a obrar en tu vida, tienes que entregarlo todo. Todas las áreas de tu vida para que Él trabaje ahí. Él anda en busca de corazones entregados a Él para fortalecerlos. Mira la palabra en el original. Es chazak, que significa atrapar, agarrar, ayudar, reparar, fortificar, conquistar, alentar, animar y reforzar. ¿Te imaginas que Dios anda buscando a quién hacerle todo esto según lo necesitemos nosotros? Pero es importante que enfoquemos nuestro corazón para servirle a Dios y depende de tu fe. Depende de tu fe. Yo no sé qué es lo que tú necesitas. Si necesitas fortaleza, si necesitas ayuda, si necesitas ánimo. Dios anda buscando darte todo eso. Restauración quieres, Dios anda buscando. Solo anda buscando también un corazón que se entrega a Él completamente. Sin reservas, ¿verdad? Mateo 9:27.
Mateo 9:27 nos da una linda enseñanza. Dice la palabra, curación de 2 ciegos y un mudo. Al irse Jesús de ahí, 2 ciegos, ¿qué dice? Le siguieron. Bueno, le siguieron, gritando y diciendo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, hágase en vosotros según vuestra fe. ¿Se dan cuenta? Que conforme a nuestra fe vamos a vivir grandes victorias. Que por nuestra propia fe vamos a conquistar muchas situaciones en nuestra vida. Que por la propia fe que nosotros manifestemos vamos a obtener milagros. Vamos a ver milagros. Jesús mismo les dijo, ¿ustedes creen que yo lo puedo hacer? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Jesús puede obrar en su vida? Amén. Bueno, si lo creen, entonces dice la palabra, conforme a su fe les sea hecho. Conforme a su fe les sea hecho. Amén. ¿Vas a pasar tu vida esperando a que otros obtengan las glorias? ¿O vas a activar esa fe que tienes adentro para creerle a Dios? En el capítulo 10 de Marcos vemos uno de mis pasajes favoritos. A mí me encanta el capítulo 10 porque Jesús se topa con diferentes personalidades. Se topa con religiosos, se topa con niños, se topa con el joven rico. Y lo que me llama la atención es que pasaron todos, pero solo hubo uno que se conoció su nombre. Y ese fue el mendigo Bartimeo. Bartimeo estaba, dice, fuera del camino. Y cuando oyó que Jesús iba pasando por ahí, gritaba a gran voz. ¿Y qué hacían los demás? Callarlo, ¿verdad? Porque cuando nosotros queremos adorar al Padre, cuando nosotros estamos haciendo cosas por Dios, indudablemente siempre vamos a encontrar tropiezos. Pero nuestra fe tiene que ser más grande que lo que digan los demás, ¿verdad? Porque vivimos por lo que dice el Padre, no vivimos por lo que dice el hombre. Y Bartimeo siguió gritando y gritando y Jesús lo escuchó y le dijo, tráiganlo. Y lo levantaron, dice, y lo llevaron a Jesús. Y me llama la atención que la persona menos indicada para andar con Jesús es la persona que le siguió. Es que las cosas en el reino de Dios son muy improbables. Lo que para nosotros muchas veces tiene que ser, en el reino se da diferente. Y el único que se despojó de su situación, y todos pudieran decir, pero ¿qué podía perder Bartimeo si era un mendigo? Tú no sabes lo que es esa vida, porque nunca has pasado por ahí. Pero si lo estudias, te vas a dar cuenta que esa vida es una atadura espiritual también y física, porque se acostumbraba de lo que los demás le daban. Y estaba, dice, junto al camino. Pero Jesús lo levanta y dice, y lo siguió en el camino. Es lo que hace Jesús con nosotros. De afuera nos trae hacia adentro. Y hay un mensaje para ti. No importa lo despreciado que tú puedas ser o lo insignificante que te puedas sentir ante los demás. Si ese granito de mostaza que tú tienes de fe, lo activas para creerle a Jesús, tú vas a obtener grandes promesas. Si ese granito de fe que está en tu corazón y que muchas veces es insignificante para mucha gente, pero ese granito Dios lo puede hacer crecer. Pero ese granito en las manos de Jesús, tú no sabes lo que puede hacer. Pero Dios anda buscando corazones que le crean. Pero Dios anda buscando gente de fe. Gente que se levante. Gente como David, que a pesar de que todo el ejército estaba ahí,
solo viendo cómo el enemigo se levantaba a gritarles y a insultarles, él dijo, yo no voy a ser como ellos, yo voy a ir al frente, yo voy a batallar, porque Dios está conmigo. Y así como estuvo conmigo cuando vencí al oso, cuando vencí al león, va a estar conmigo ahora cuando venza a este filisteo. Pero él fue el único que le creyó. Y era el más improbable de todos. No era un hombre de guerra. No era un hombre preparado ni adestrado para batallar con espada. No era un hombre que estaba en el ejército. Todos los demás estaban ahí quietecitos, esperando a que algo sucediera o que un rayo le cayera. Yo no sé qué estaban esperando. El mismo rey Saúl estaba escondido y no quiso enfrentar esa situación. Pero hubo uno que se levantó. Pero hubo uno que no dejó que humillaran al pueblo de Dios. Pero hubo uno que le creyó a Dios y que le dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has, ¿qué dijo? A quien tú has provocado. Bendito Dios, que nos levanta a nosotros para tener esa fe inquebrantable, que nos levanta para vencer, a pesar de que estemos en una situación donde muchos no crean que podemos lograr esas cosas. Pero si le creemos a Dios, lo vamos a poder lograr. Amén.